Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más aquí a la 4TV, en este espacio donde estamos reconstruyendo nuestro pensar de manera colectiva en diálogo con diferentes compañeras y compañeros de nuestro país, de nuestro mundo. En esta ocasión, para no perder la costumbre, vamos a hablar de arte y de fascismo. Y para eso está con nosotros la compañera, la maestra Viridiana Rivera, que nos va a ilustrar desde su experiencia. Ella es licenciada en Historia y maestra en Historia del Arte, y ahora es doctorante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, bienvenida a este espacio, esta es tu casa, y vamos a escuchar atentamente pues, quién es Viridiana. Eres youtuber, creas contenido, eres docente, estás en el doctorado. A ver, platícanos, para acomodar nuestras ideas. ¿Cuál es tu historia personal, Viridiana? Bueno, pues soy originaria de Cuautla, Morelos, y bueno, de ahí me aventuré a vivir en un estado diferente, en el estado de Puebla. Ahí me formé como historiadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y después vine a Ciudad de México y me formé como historiadora del arte en el rango de maestría, ¿no? En la UNAM. En la UNAM, y bueno, recientemente ingresé a Ciencias Antropológicas en el doctorado en la ENA. Esa es tu trayectoria académica, pero también has tenido experiencia política. Sí. Bueno, en mi juventud pues estaba muy cerca a los movimientos sociales, ¿no? En la licenciatura siempre me ha interesado en pues toda esta cuestión de la conciencia política, y bueno, ya después me volví un poco crítica de ello, o al menos autocrítica, ¿no? Respecto a este tipo de movimientos. Muy importante. Y a partir de esos movimientos me empezó a llamar mucho la atención la relación entre arte y política, pero no tanto como la relación de arte en tanto propaganda, sino como el arte en tanto una propuesta de movimiento político, ¿no? Y eso me llevó a estudiar las vanguardias, me llevó a estudiar pues, la relación entre pues, los estados-nación, la política, la relación con el arte, ¿no? Y cómo el arte también impulsa proyectos políticos. ¿El arte impulsa proyectos políticos como discurso, o el proyecto político impulsa el arte para articularse con el discurso? O sea, esa es como la diferencia entre el arte y la propaganda, ¿no? Sí, la segunda es la propaganda, ¿no? O sea, una instrumentalización del arte respecto a un discurso político, pero también hay agencia dentro de movimientos artísticos con una propia agenda política y que impulsan o motivan otros movimientos de carácter político, ¿no? Ayúdanos a entender, ¿a qué te refieres con agencia? Sí, o sea, que tienen impacto, ¿no? Tienen impacto o afectan a otro grupo de individuos o otro tipo de poblaciones. Ese término de agencia yo lo retomo de Alfred Weill, ¿no? Alfred Weill es el que desarrolla más en relación a la antropología de los objetos. Él explica cómo un objeto tiene la agencia de afectar a un otro. Puede ser a otro objeto o puede ser a un individuo o a un grupo de individuos. Entonces ahí el arte tiene pues un papel interesante, ¿no? O sea, sí. Y comentaba esta situación del arte como impulsor de proyectos políticos, porque en el caso de la licenciatura me interesé mucho en la relación entre futurismo italiano y el fascismo italiano. Que ¿Ya ven? Se los dije. Que el futurismo tiene una agenda política propia, ¿no? O sea, porque es un movimiento de vanguardia, tiene tiene una forma de vida, de promoción de vida alrededor de lo estético, ¿no? Y todo su movimiento, o bueno, parte de su movimiento, en algún momento lo vio Benito Mussolini y se inspira. Y esa relación entre futurismo y fascismo está súper mega estudiada, ¿no? O sea, no soy ni la única que lo dice, ni la última que lo va a decir. En la época misma había pues eso, un maridaje, ¿no? Entre el pensamiento futurista y su estética y el fascismo como discurso.
¿Tú estudiaste esa relación o ya que otros se sigan ahí? ¿Tú vas hacia otros universos? A mí me interesa mucho eso, ¿no? O sea, esa relación arte y política. Y no necesariamente que el arte se queda en un papel pasivo dentro de la propaganda, ¿no? O sea, eso a mí es lo que me interesa, cómo el arte tiene su propia voluntad y va modificando ciertas estrategias políticas, ¿no? También hay futurismo soviético, lo hubo, ¿no? Sí, sí, el futurismo ruso, ¿no? Mayormente desarrollado en literatura. O sea, sí hay plástica, ¿no? Pero mayormente se desarrolló en literatura. Y pues más adelante ya no prolifera, también porque los mismos futuristas rusos vieron esa relación temprana entre el futurismo italiano con el fascismo italiano, que se pronuncian en contra, pero después ellos también fueron acallados por el régimen soviético. Entonces, ahí hubo como una suspensión de ese proyecto. Y el estudio de la ¿cómo le llaman esto? El muro del nopal, ¿no? La plástica mexicana de la postrevolución, ¿te ha llamado la atención? Sí, claro. De hecho, mi maestría pues se dedicó específicamente a muralismo mexicano. De hecho, yo estudié la primera etapa mural de David Alfaro Siqueiros. Ahí hice un estudio sobre los murales de San Ildefonso y pues esos murales tienen un discurso muy universalista. Entonces ahí yo hice como esa acotación respecto al nacionalismo-universalismo, porque siempre se ha relacionado al muralismo como un ultramexicanismo o un discurso muy efervescente dentro del nacionalismo mexicano. Pero la primera etapa fue muy universalista. O sea, realmente se apegan más a una agenda internacional. Sí, era el internacionalismo proletario que imbuía a autores como David Alfaro Siqueiros, ¿no? Que militaban en el Partido Comunista, se fueron a luchar con los fusiles en la mano defendiendo la República en España, ¿no? Bueno, en eso, o sea, él mantiene su universalismo militante socialista. Ajá. Pero en la primera etapa, ese universalismo se relacionaba más al cosmopolitismo. Es una perspectiva mucho más burguesa, o sea, el discurso socialista, ¿no? Sí, claro. Y también ellos muy conscientes de que el arte relacionado al nouveau, ¿no? A toda la tendencia del art nouveau o al impresionismo, algunas vertientes del impresionismo ellos las retoman, pero otras las rechazan. Todo este esteticismo que surge en Europa, sobre todo se iban mucho en contra del nouveau y del esteticismo y decían que era necesario crear una estética universalista por parte de los artistas latinoamericanos. Y eso es lo que escribe Siqueiros, me imagino que junto con Diego Rivera, aunque no está expreso, pero Diego Rivera tiene la misma ideología en ese momento, en los 3 llamamientos de orientación a los artistas actuales de Latinoamérica. Ese es el primer manifiesto que escribe Siqueiros. Y ahí él explica que es necesario recuperar elementos del primitivismo, ¿no? Del arcaísmo, o sea, de otras tendencias que se advocan al pasado, pero que no invoquen o convoquen a un nacionalismo. Eso cambia radicalmente en 1924 en el Machete, claro, con el segundo manifiesto ya del muralismo como lo conocemos, con un discurso socialista. Y ya incluso más inclinado hacia lo nacionalista, ¿no? Revolución Mexicana, ¿no? El indigenismo. Entonces, ahí en ese momento, ¿quién está funcionando de vanguardia? ¿El Estado posrevolucionario o el muralismo? Pues pienso que en ámbito estético, el muralismo está como una vanguardia histórica, ¿no? O sea, como lo dice Peter Bürger en Teoría de la Vanguardia, los movimientos históricos de vanguardia son estos movimientos que proponen una nueva forma de relacionarse de los seres humanos respecto al arte, nuevas interacciones, nuevos productos artísticos que no necesariamente son obra de arte, sino más bien manifestaciones artísticas. Y pues indudablemente el muralismo mexicano se inscribe dentro de ese mundo, junto con el dadaísmo, junto con el surrealismo y el futurismo italiano, aunque bueno, no se le reconoce ese papel de vanguardia por su cercanía al fascismo italiano, pero pues, el muralismo también sirvió a merced del Estado posrevolucionario.
Entonces... El muralismo, claro. Ajá, el muralismo mexicano. Sí, sí. Y luego tú estudias una expresión muy interesante, transnacional, que era este barquito italiano que andaba como exposición itinerante global, ¿no? A ver, Sí. platícanos de eso, porque es una experiencia poco conocida. La Real Nave Italia. Ajá. Sí, es un hecho histórico muy poco conocido y muy importante porque es, como y citando a Franco Savarino, es el amanecer del fascismo. O sea, ese barco es el símbolo del amanecer del fascismo italiano porque es el medio por el cual promueven su nuevo proyecto nacional, no solo el político, o sea, la agenda política del fascismo, también promueven el nuevo proyecto de nación y otros aspectos locales o dentro de Italia que se están desarrollando en el mundo de la artesanía, en el mundo de la industrialización, ¿no? Entonces sí es un evento curioso porque se planea, para empezar, fue una iniciativa que viene del presidente de Venezuela, Taliaferro, ¿no? Taliaferro es de ascendencia italiana y... ¿En qué año estamos hablando? 1924. Aunque la gestión empieza en 1923. La idea, así originalmente, empieza en 1922 con Alessandro Mondolfi, que pues estaba muy activo. De hecho, Mondolfi vivió mucho tiempo en Venezuela, tenía buena relación con el presidente Taliaferro, lo platican con el senador Pellarano, ¿no? Y entonces hacen toda una gestión para presentar a Benito Mussolini y a Gabriel D'Annunzio la posibilidad de organizar un periplo marítimo hacia Latinoamérica con el propósito de entablar relaciones comerciales y culturales inicialmente, ¿no? Ya después eso le permitió al fascismo italiano tener entrada dentro de las colonias italianas y empezar el proceso de fascistización que va desarrollándose ya unos años después, pero originalmente empieza con un propósito comercial y cultural. Y es curioso, desde la iniciativa latinoamericana. Esa nave real. La Real Nave Italia. La Real Nave Italia. Rebautizada, ¿no? Porque antes se llamaba la SS König Albert. Es un buque que pues, originalmente era para viajar, ¿no? Sí. ¿Y quién era inglés? ¿Era gringo? Era alemán. Era alemán, era de la Norddeutsche Lyon Line, era una compañía de barcos y tenía una como sublínea de cruceros que era la Barbarossa Class y entonces ahí es donde producen el König Albert, el SS König Albert. Ya después, en 1914, lo transforman como un barco hospital. Bueno, ya iniciada la Primera Guerra Mundial, o sea, 1915, 1916, pues el papel de la nave Italia fue de hospital. Fue un hospital... ¿Del ejército alemán? No. Primero fue confiscado por la Royal Navy, por Inglaterra. Sí. O sea, y lo hicieron un hospital para ellos. Ajá, y después ya los italianos recuperan la custodia del König Albert. Y ahí los italianos lo rebautizan como el Ferdinando Palaciano, ¿no? Y pues ya después termina la Primera Guerra Mundial, el barco pues queda como parte de las reservas, ¿no? de la nación italiana y después lo convierten pues en la Real Nave Italia. Y la Real Nave Italia tenía ese propósito de acercar relaciones comerciales entre Venezuela en particular e Italia, ¿no? Pero bueno, era una entrada hacia América Latina, pero fueron las administraciones de Venezuela e Italia las que hicieron el ejercicio. Los que dan la iniciativa, pero después dentro de los consulados latinoamericanos en Italia, pues ahí todos buscaron la iniciativa para ir jalando que sí a Argentina, que sí a Brasil. Sobre todo también el gobierno italiano en ese momento era muy consciente de su diáspora italiana, como le comenta Savarino, ¿no? La diáspora italiana en América Latina, cuya población mayoritaria se encontraba pues, en Argentina, en Brasil y en Chile, es en donde más recepción hubo de italianos en el siglo XIX. Entonces, pues también era una forma también de enmendar ese lazo roto de la madre patria con sus expatriados.
Y entonces, pues es ahí donde también nace un interés, todo bajo el discurso de la latinidad. La latinidad es esta idea, ¿no? Utópica que une la ancestralidad, ¿no? La cultura, alrededor de lo latino, ¿no? El carácter latino, el pasado latino, las lenguas latinas, ¿no? Sí, los franceses lo usaron mucho en el siglo XIX, ¿no? Cuando intentaron aquí crear su pie de playa, ¿no? Sí. Pero el barquito era un barco que hacía exposiciones de arte, o sea, era una galería, era un barco galería. Sí, a ver, pues esa es una historia muy interesante. Creo que las exposiciones flotantes no le hace falta hacer historiografía sobre las exposiciones flotantes. Se tiene mucha información de las exposiciones universales, pero de las flotantes la verdad es que casi hay nada, o sea, como 3 personas nada más han escrito sobre eso. Y la exposición flotante de lo que consta es básicamente de hacer un barco, un pabellón nacional. O sea, así como en las exposiciones universales había pabellones por naciones, así el barco cumplía con su pabellón nacional y viajaba hacia diferentes destinos para promover lo que ofrecía pues, la patria en cuestión. He de decir que yo en la Hemeroteca Nacional, en el periódico Excelsior, recientemente me encontré un dato de que la nave Italia no fue la única exposición flotante en esas fechas. También hubo otra exposición flotante alemana en esas fechas de 1924. Eso lo voy a mencionar porque parece que no es un evento aislado. Habría que rastrearla. No es un evento aislado. Y otra cosa, parece que no tuvo la importancia que, por ejemplo, en Chile se le dio a la nave Italia. En Chile hasta se hicieron notas explicando el recorrido de la exposición por dentro. Estaba dividida en varias salas, alrededor de unas 14 salas, todas divididas en artesanías, telas, industria textil, industria artesanal, industria de la guerra, porque incluso se exhibían armamentos, ¿no? Como para mostrar de lo que estaba hecho Italia. Sí, claro. De lo que les iba a tocar si se metían ahí. Exacto, ¿no? O sea, es un poco también eso, ¿no? Por otro lado, también exhibieron inventos como cuestiones de herbolaria, medicina, ¿no? También había exhibición de ropa, de coches así Ferrari, como Fiat. Los Fiat, pues sobre todo, ¿no? Financiaban Fiat. A Mussolini esos, ¿no? Claro, ahí es donde uno puede ver de dónde salió el presupuesto. Aparte de que Gabriele D'Annunzio, que pues es también uno de los grandes impulsores del fascismo italiano y uno de los promotores de la Real Nave Italia, pues tenía un vínculo muy cercano con estas élites. Entonces, pues también ahí había, ¿no? Sí, y también Margherita Sarfatti, ¿no? La pareja de Mussolini, también tenía mucha relación con este círculo de empresarios y de artistas. Había una sala de artistas y, curioso, había otras 2 salas, una temática de Venecia y otra temática de Florencia, que son las capitales del Renacimiento de los reinos de Italia en esas fechas, ¿no? Y a mí se me hacía esto también curioso, no sé, que tiene que ver con la colonialidad, ¿no? Que Venezuela tiene su nombre por Venecia, ¿no? Ah, sí, Colombia por Colón. Los españoles que vinieron y vieron a los pueblos, ¿no? Originarios que hacían sus ciudades sobre el agua, dijeron, es como una Venecia chiquita. Ajá. Venezuela, ¿no? Y siglos después, ahí tienes el presidente de Venezuela, sí. pidiéndole a Mussolini ahí un barquito para mostrarle al pueblo el arte italiano. Sí, eso es muy importante. Creo que en toda la historiografía de la Real Nave Italia, que es muy poquita, como que no se le da el hincapié necesario de que hubo una agencia de Latinoamérica por traer a Italia acá, al proyecto nacional italiano aquí. Y claro, Italia va a aprovechar para construirse a sí misma como un nuevo centro referencial. O sea, un nuevo centro del eje latino, ¿no? Un nuevo centro del mundo latino, ¿no? Sí. Frente a Francia, y con esta idea siempre de estar vigilados por los grandes imperios, el imperio inglés, el imperio francés, el imperio, la potencia estadounidense en ese momento emergente. Entonces, creo que también ahí hay un
pues es un punto bien importante que se tiene que desarrollar. Sí, hay que estudiar. Luego, a veces no se estudia mucho porque pues es políticamente no muy correcto, ¿no? Estar ahí viendo qué mal se portaban los fascistas y los nazis, ¿no? Y bueno, todo eso pues es terrible, pero pues hay que estudiarlo, hay que conocerlo, hay que comprender para saber el cómo fenómeno. se articulaba, cómo se movía, ¿no? Porque luego andan ahí como inocentes palomitas y en realidad son unos fascistas, ¿no? Hay mucho de eso todavía. Sí, o sea, hay que comprender el fenómeno, ¿no? Hay que comprender el fenómeno y para eso hay que conocer la historia de cómo se desarrolla la movilización internacional de este fenómeno histórico del fascismo italiano, porque no fue un evento aislado de Europa. Claro. O sea, y bueno, eso tampoco es una aseveración nueva. Ya hoy por hoy hay muchos estudios del fascismo como un fenómeno transnacional. Octavio Spíndola, Franco Savarino, Federico Finkelstein, Eugenia Scarsonella. O sea, hay varios intelectuales que están pues trabajando constantemente sobre esa transnacionalidad, ¿no? Ángel Martínez, o sea, hay varios, Raúl Martínez, o sea, hay muchos que están trabajando sobre ese fenómeno como algo transnacional, ¿no? Ajá. ¿Y tú cómo ves el ascenso nuevo de posiciones protofascistas, fascistas o aspiracionistas del fascismo, como Giorgia Meloni, ¿no? Que está allí, pues ganó las elecciones en Italia, ¿no? Y Mussolini hizo la gran marcha, ¿no? Y la toma del poder. Bueno, Giorgia Meloni, ella, pues sí, ganó unas elecciones. Y está ella con un discurso en contra de las diversidades sexuales, en contra del aborto, en contra de los derechos de las mujeres y sobre todo creo que muy violenta en contra de la migración, en contra de las migraciones africanas, ¿no? Pero hay quienes, pensadores del fascismo, que dicen, no, eso no es fascismo, eso es otra cosa. ¿Qué es? Pues mira, yo honestamente no sabría darle una categoría, pero sí fascismo, o sea, es que fascismo como el italiano, no. O como Meloni, aquel fascismo clásico. Exacto, como el fascismo clásico, no. Esto ya es otra cosa de ultraderechas, porque sí es ultraderecha, eso sí, no hay que negarlo, es ultraderecha y, o sea lo que sea que se pueda definir por derecha, ¿no? Pero dentro del conservadurismo de pensamiento sí es ultraderecha Meloni. Lo cierto es que pues hay cosas distintas del fascismo italiano respecto a Meloni, y es que Meloni fue militante de un partido neofascista, que se le denomina, ¿no? Neofascismo, que, o sea, es nostálgico de ese momento de auge, como de visibilidad de Italia en el mundo internacional, pero hay cosas en las que no concordarían la agenda política del fascismo italiano con la de Meloni. Por ejemplo, Meloni, ella está cerca de la Unión Europea. Claro. Mussolini no estaría, claro, ni por aquí le pasaría entrar a la Unión Europea. Él haría un Brexit al estilo de los ingleses, porque él era autárquico, él promovía la autarquía, promovía el proteccionismo económico. Uh-huh. Sería soberanista, ¿no? Ahora. Pues puede ser. O sea, si haces esa... He oído a quien dice que no, ya no hay izquierda ni derecha, ahora hay soberanistas y o progresistas, globalistas. Ajá. ¿No? Entonces, esta Giorgia Meloni sería más bien globalista, ¿no? Pues globalista, pero también, o sea, es que muchos de estos políticos tienen contradicciones, pienso yo, ¿no? O sea, por ejemplo, Meloni es una política que por un lado es xenófoba, pero por otro lado es como muy amable de recibir a los europeos de otros países, pero que pertenezcan a la Unión Europea. Es aporófoba, ¿no? O sea, a los pobres fuera. Sí, es que reciben... Los ricos dentro. Sí, pues es que tienen un problema migratorio con la gente que se desplaza de Siria, de África, o sea, de muchos países de África, de Marruecos, de Argelia, ¿no? Entonces, esas medidas, pues... Y bueno, la xenofobia no es exclusiva ni de Meloni ni de Italia. Ni de los fascistas. Ni de los fascistas, ¿no? O sea, aquí en México hubo una matanza de chinos en 1924 promovida por el gobierno de Torreón. Entonces, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya pidió disculpas a nombre del Estado mexicano por esa masacre. Sí, justo. Entonces, eventos de xenofobia, o sea, todo esto de
pues de juzgar al latinoamericano del sur que emigra y pasa por México, o sea, el trato que se le da a los colombianos, a los venezolanos, ¿no? O sea, la verdad es que la xenofobia no es algo único ni de Italia ni de Europa, también en Latinoamérica se vive. Y creo que tiene que ver con pues, esos fenómenos de desplazamiento forzado, silenciado, creo yo, por situaciones de violencia, situaciones de carencia, ¿no? Sí. Oye, dos preguntas para ir cerrando, pero una es de cajón. Tú en tu trabajo hablas sobre el soft power. Y entonces uno lo lee y dice, ¿qué es eso del soft power? A ver, ilústranos, porque es un concepto que a veces nos podría ayudar a explicar cosas que vivimos, pero no las entendemos del todo. Sí, el soft power es un concepto que nace desde las relaciones internacionales, ¿no? O sea, es un concepto internacionalista, no es histórico, no es sociológico, nace desde las RI. Y bueno, soft power es todo poder que se desarrolla a partir de elementos culturales, de lazos diplomáticos, que no implican una fuerza ejercida por medio de lo militar y por medio de la coerción, económica. Nye es el teórico de este concepto del soft power y del hard power, ¿no? Y él explica, por ejemplo, que no es lo mismo ejercer un poder amedrentando, así de obligar a ese otro a que haga lo que tú quieres, porque ese es el ejercicio de poder. Pues si no lo matas. Ajá, si esa otra persona no hace lo que yo quiero, lo golpeo, lo torturo, lo mato, ¿no? Ese sería un espectro del hard power. Otro espectro del hard power sería, haz esto a cambio de lo que yo te voy a dar, o sea, un soborno, ¿no? O sea, bala o plomo, que digan, no, plata o plomo. Plata o plomo, esos son los dos espectros del hard power, del poder duro, ¿no? El soft power tiene que ver más, y es curioso porque Nye hace hace figuras alegóricas en sus textos y él dice que es una forma como de convencimiento del otro, de persuasión del otro, pero a través del encanto, a través del cortejo, a través del enamoramiento, ¿no? O sea, él se va por ahí, o sea, que es manipulación igual, o sea, no hay que decirlo de otra forma. O sea, los tres, tanto el espectro de poder duro violento como el espectro económico del poder duro como el soft power, son formas de manipulación para lograr tus objetivos. ¿En un proceso electoral jugará ese concepto? El soft power, por supuesto. Creo que toda la propaganda hoy soft power, juega con eso, claro. O sea, te vas hacia lo que todo mundo quiere, ¿no? O sea, mencionas en tus discursos políticos lo que está de moda dentro de la moral social o ideológica y te vas por ahí para enamorar a la gente y encantarla. Sí, tienes a la candidata del PRI, del Estado de México, que tiene 100 años gobernando y dice, vamos por el cambio. Entonces, bueno, cambio, 100 años gobernando. Sí, o sea, esa sería una estrategia, usar el discurso del feminismo. Ah, sí, lo usan. Usar el discurso del progresismo. Qué bueno que tocas el tema. El feminismo, el PAN, hablando de feminismo, ¿no es una derrota cultural del PAN? Pues es una contradicción, ¿no? Sobre todo por cómo se origina el PAN. Pero también es cierto que muchos de estos partidos políticos a veces los entendemos como una cosa monolítica y creo yo que también se van transformando y se van readaptando. Hay que tener mucha atención sobre cómo se readaptan, qué retoman para ver en qué se actualizan. Creo que ahí está el asunto, ¿no? Y sobreviven. Y cómo sobreviven. Y cómo tienen público que les permite sobrevivir. Sí, y ahí está el huevo de la serpiente. Cuidado. Sí. Lo último era, pues ya, agradecerte mucho por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti. ¿Y dónde te podemos encontrar? Yo sé que tú haces colaboraciones sobre historia del arte en redes sociales y has hecho tus propios canales. ¿Dónde te pueden seguir los compañeros que nos están viendo, las compañeras que nos ven, que quieren seguir hablando de estos temas? Pues tengo un canal de YouTube. Hace mucho no edito videos. De pronto vuelvo a editarlos en algún momento. Estoy como Viridiana RS,
Pero también me pueden encontrar como La Salonier, Viridiana La Salonier o La Salonier, Salonier con Salonniere, como La Salonier, ¿no? La Salonier. En Facebook, en Twitter, TikTok, Instagram, pues estoy como Viridiana RS. Y pueden entrar a tus clases también. ¿Qué clase das? ¿Cómo se llama tu clase? Pues se llama Arte Moderno, Vanguardia y Proyectos de Estado-Nación. En la ENA. Pues muchas gracias, Viridiana, por estar con nosotros. Ay, muchas gracias a ustedes. Esta es tu casa, eres bienvenida. Allá en casita, píquele a like, siempre le vamos a pedir que le pique a like, porque además de ver los videos, tiene que usted ponerle el dedito arriba, copiar el enlace y subirlo a sus redes sociales, al Facebook, al Twitter, mandarlo por WhatsApp a sus tías. Ellas le mandan piolines a usted mándele los videos de la 4TV y pues conversen en casa, platiquen allá en el trabajo, en la escuela, organícense, luche y pues por ahí, si vive en el Estado de México, vote por Morena. Muchas gracias.